Elecciones primarias en el contexto de los Estados Unidos, el movimiento conservador y republicano tiene muchas cosas que celebrar como parte de los resultados. Hay mucho de qué hablar. Esta contienda recién comienza. Estamos en un año de elecciones intermedias. Fernando Godo está en la casa para hablar de este ambiente electoral desde la historia, porque estamos repasando buena parte de la historia de los Estados Unidos de América. Fernando Godo, bienvenido como siempre. Sí, gracias a ti por la invitación. Yo quería traer el tema de Franklin Delano Roosevelt y las 4 veces que fue presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo logró Delano Roosevelt ser presidente 4 veces de los Estados Unidos? Mira, en primer lugar, no estaba en la Constitución. Lo que se había mantenido era una palabra de caballeros que había dado Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Cuando él asume, él dice, yo voy a estar 4 años, si lo hago bien, me pueden reelegir a un segundo periodo, pero No más que eso. no más que eso, porque él vio el peligro de perpetuarse en el poder, a pesar de que eso no estaba en la Constitución, déjame decirte. Y efectivamente él entra en 1789, en el 93 se cumplen los 4 años, lo reeligen, pero más de 100 años después se viola la palabra de él, la viola un demócrata, que fue Franklin Delano Roosevelt. El tema de Franklin Delano Roosevelt, que es un dios para los demócratas, y en mi opinión es uno de los 3 peores presidentes de los Estados Unidos, él, entre todas las cosas que se pudieran decir, él tuvo el descaro de ser 4 veces presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sencillamente tuvo los 2 primeros periodos, y cuando viene a la elección de 1940, él entró él gana en el 32 en noviembre y entra el 4 de marzo en el 33, 1933, en aquella época no se entraba en enero, se entraba en marzo. Tiene los 2 periodos y en 1940 él se calla, o sea, vienen todas las primarias y todo este proceso que estamos viviendo ahora. Él no dice nada, pero empezó a penetrar la convención demócrata. O sea, la fecha, tú sabes que en las convenciones es donde se determina el candidato. Y en la convención demócrata él empieza a infiltrar gente ahí de su gente para que emitan ahí la opinión de que no, de que hay que volver a nominar a Franklin Delano Roosevelt para un tercer periodo y él quedarse distante de eso, o sea, él hablando... No era él quien lo estaba pidiendo. No, él se tenía que ir y él ya había cumplido y bla, bla, bla. Y eso es lo que hacen en la convención de 1940, o sea, lo proponen los delegados, el Partido Republicano se queda estupefacto, o sea, este tipo por tercera vez, por primera vez en 100 y pico de años en los Estados Unidos se rompe la palabra de los caballeros y nada, él lo nominan, primero tienen que nominarlo. El primero que explota ahí es su vicepresidente, que era un viejo que le decían Cactus, imagínate cómo era. Lleno de espinas. El viejo ese, sí, y le dice, mira, tú puedes ir a un tercer periodo, pero no cuentes conmigo para vicepresidente porque estás violando una cosa que es bastante sagrada en los Estados Unidos. Y se fue Cactus Jack, fíjate, esa foto de Roosevelt es de 3 o 4 días antes de morirse, creo que el día antes que se murió. Imagínate en qué estado se ve ese hombre, y él todavía era presidente de los Estados Unidos, o sea, lo eligen al tercero. ¿Y cómo llegó al cuarto? Le cambian al vicepresidente en el tercero y llega al cuarto. Ya en el cuarto, él a ese vicepresidente tampoco lo quiere, porque había un relajo de vicepresidente, como puedes ver, y nominan a Truman. Pero lo curioso de Truman es que el Roosevelt tenía un comunista infiltrado en la Casa Blanca, que era un tipo líder de los sindicatos de la ropa en los Estados Unidos, que había apoyado a la Unión Soviética y todas estas cosas, que se llamaba Sidney Hillman. Él dormía en la Casa Blanca y las malas lenguas decían que tenía cierto tipo de relación con Eleanor Roosevelt, la mujer de Roosevelt, lo cual puede ser y puede no ser, porque también se comentaba que ella tenía relaciones con mujeres, o sea, esa presidencia fue un relajo. Entonces, pues lo eligen 4 veces, hace el mismo modus operandi. En la convención él no va, se queda en un auto, eso está contado por varias memorias, se queda en un auto fuera, distante de la convención, digamos a 2 o 3 cuadras, y venían y le comunicaban lo que estaba sucediendo en la convención demócrata y todas estas intrigas y hilos que él estaba moviendo para que se aparecieran ahí los delegados y lo propusieran a él por 4 vez. Fíjate que en qué estado estaba, que él lo eligen en noviembre, como todas las elecciones, y en abril se murió. O sea, esto es lo más grande. Y los demócratas
lo idolatran. Fíjate que ese vicepresidente que pone en el tercer periodo, que se llamaba Henry Wallace, era un socialista que quería acercarse a la Unión Soviética, y cuando Roosevelt se muere en el 48, ese Henry Wallace aspira por el Partido Progresista, que es este partido progresista de ahora que tienen los demócratas liberales, estos más socialistas. Ese era el vicepresidente de Roosevelt. ¿En qué momento queda definido constitucionalmente lo de los 2 mandatos? Claro, cuando a él lo eligen 4 veces, estaba la guerra mundial. Por lo tanto, aquí no había también esa cabeza de ponerse en el Congreso a pensar en eso cuando tenían la guerra. Pero ya cuando se acaba la guerra en el 45, que se muere Roosevelt, entonces ya se ponen a pensar en eso y modifican la Constitución ya en el año 51, porque Truman sí aspira, pero Truman aspira como vicepresidente en un primer periodo. Y después no quiso ir a otro periodo, eso es lo que... O sea que la broma del presidente Trump jugando con un tercer mandato, como dirían en las casas, ese es un niño con biberón en mano al lado de Delano Roosevelt. Yo creo que Trump, que tiene muchas dobles lecturas, entre otras cosas, lo que está es llamando la atención sobre Roosevelt. O sea, él está bromeando y diciendo yo me puedo postular, lo cual la Constitución se lo prohíbe, pero eso hace a la gente buscar información, ¿no? Entonces cuando buscas información te vas a enterar de que hay un demócrata que se hizo elegir 4 veces, y yo creo que lo que hace Trump es llamar la atención a ese tipo de cosas. Él es muy habilidoso con muchas cosas, la verdad hay que reconocérsela, y eso puede ser. Él no se puede reelegir, ya él cumplió 2 periodos, aunque yo, esta es mi opinión, para mí él ha tenido 3 periodos, porque él ganó también la elección del 2020, Trump, y esa elección fue robada por violación de la Constitución, que esa es una de las cosas que explico en este libro, Trump 2017 contra versus Trump 2025. Sí, exacto, cómo se violó la Constitución aquí, que me parece que Trump en eso, a menos sus asesores, no están lo más acertados posible porque siguen reclamando fraude. Si reclaman violación de la Constitución, yo creo que tienen muchas más oportunidades de explicarle al pueblo americano de que Biden fue un presidente ilegítimo, como en definitiva así lo fue. Gracias, Fernando Godo, por este repaso de la historia de Delano Roosevelt, 4 veces presidente de los Estados Unidos. Échatelo al hombro, échatelo al hombro. Gracias, Fernando, un abrazo. Gracias a ti por la invitación.